les estaba comentando precisamente que, creo que se ve desde acá, ahí está, mírelo. Importante, por periodo de vacaciones colectivas, las aulas virtuales no estarán disponibles, no sé que solo para docentes, es para todo el mundo, durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre del 2021 hasta el 1 de febrero del 2022, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básica es que ahí donde dice solo docentes, eso es para la solicitud de programas de pregrado, eso no es para el acceso, es porque seguramente yo creo van a pagar el servidor y al apagar el servidor, pues técnicamente deja de funcionar para todo el mundo, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, la primera parte será terminar la parte de las leyes de Kirchhoff y lo segundo es que ustedes tienen un taller pendiente y ese taller pendiente se va a dar en la segunda hora, ¿ok? Vamos a tratar de terminar a las 12:45 y a partir de las 12:45, estoy compartiendo mi pantalla, creo que la están viendo en este momento. Ustedes tienen aquí, no sé si es instrumentación, no lo miren. A ver, ¿qué pasó? Acá. Ustedes tendrán aquí en la pestaña que dice taller número 2, ¿cierto? Tendrán acceso a partir de las, sí, aquí dice 12:45 de la tarde, al documento del taller número 2. El taller número 2 realmente está sencillo porque es simplemente hacer unos ejercicios, ¿ok? Entonces la idea básica es unirse en grupos, si quieren unirse en el mismo grupo que trabajó el taller número 1, ¿vale? Y desarrollar los ejercicios. Como cosa rara, pues bueno, vuelven otra vez, le toman una foto, lo anexan directamente a una hoja Word, después lo pasan a PDF y suben el PDF, ¿ok? El enlace de subida del taller está habilitado para que ustedes tengan acceso a subir el taller desde las 6 de la tarde del día de hoy, desde las 4 de la tarde del día de hoy hasta mañana las 6 de la tarde. O sea que tienen prácticamente 14 horas para poder subir ese taller, ¿ok? Es un taller que toca hacer porque el semestre técnicamente termina mañana. ¿Ven? Según lo que dice el cronograma de actividades de la universidad, dice 18 y hoy es 17. O sea que tristemente sí les toca hacer el taller, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que el taller pues les ayuda porque recuerden que tienen 2 talleres o 2 oportunidades haciendo los talleres para poder pues incrementar un poco la nota, ¿no? En caso que les haya ido como regulimbis, ¿vale? La idea básica es que ustedes puedan tener las notas a más tardar el lunes y el día lunes en horas de la tarde o el martes en horas de la mañana yo voy a tener algunas plataformas abiertas de tal manera que los que quieran acceder simplemente me informen y me dicen, hey profe, quisiera hablar una cosita con su merced, ¡pum! Me envían el mensaje por WhatsApp y pues ahí cuadramos directamente el momento en que podríamos hacer esa revisión en caso de que no estén de acuerdo, que de pronto aparezcan de pronto vainas raras que de pronto no comprendan, para que pues bueno, obviamente tengamos esa sesión de tutoría teniendo en cuenta pues las necesidades que ustedes tengan, ¿ok? Porque yo las notas las estoy subiendo directamente el día miércoles. Hay plazo hasta el jueves, pero lo ideal es que ustedes tengan las notas en plataforma desde antes, ¿no? Previendo lo de la cerrada de la plataforma, ¿vale? Entonces ahí pueden observar, chicos, entonces aquí ya está listo, a las 12:45 se abrirá el taller. Es bastante simple porque solamente son ejercicios para la aplicación de algunas ecuaciones, ahí más que todo es ley de Ohm, ¿vale? Entonces para que estén muy pendientes de eso. Bien, ahora voy a tratar de buscarme, aquí todo el mundo se perdió. A ver, ¿qué pasó por aquí? Tarán. Ya vi. Se me perdió. Ahora no observo, no veo. Ya vi, ahora sí aquí mi plataforma. Ok, vamos a verificar algo. ¿Está grabando? Si está grabando. Ustedes están aquí. Si están aquí, creo que todos. Y estamos compartiendo pantalla, ¿vale? Entonces, bien, empecemos por este ladito. Recordemos que en las sesiones anteriores habíamos hablado de los circuitos en serie. ¿Y qué era un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel en donde todos los elementos pertenecientes al circuito, ojo, todos, no solamente los resistores, sino también los elementos como las fuentes, ¿cierto? Están conectados de tal forma que solo hay una posible trayectoria, una única trayectoria de la corriente. Y estos ejemplos que habíamos visto en la parte superior, pues nos dan cuenta de que sí. Si nosotros suponemos que desde un nodo, recordemos que un nodo es un punto de conexión de circuitos, desde un nodo A hacia un nodo B, la corriente fluye en el sentido de A hacia B, pues nos damos cuenta que todos los ejemplos que están en la parte superior, más los que se encuentran en la parte inferior, pues terminan siendo, ¿qué? Terminan siendo circuitos en serie, ¿ok? Entonces, bajo esas condiciones habíamos dicho, oiga, bueno, ¿y qué pasaría con el circuito que encontramos aquí abajo? Donde tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? Y tenemos 3 resistores de 22 ohmios, ¿vale? R1, R2 y R3 corresponde a 3 resistores en serie
de 22 ohmios, que si nosotros le dábamos un valor directamente a nuestra fuente, pues utilizando la ley de Ohm, nosotros podríamos encontrar cuál es el valor como tal de estas, lo que llamamos caídas de tensión, ¿ok? Entonces, para recordar un poquitín, me voy a devolver acá a recoger este esquemático que está por acá, aunque no recuerdo, creo que hemos trabajado como que este, si no estoy mal. Sí, pero vamos a recoger este para que ustedes se acuerden, ¿no? Vamos por acá, nos metemos aquí directamente a nuestro. A ver, ya, ahora sí. Nos metemos directamente aquí a nuestra plataforma, acá, ahora sí. Listo, aquí tenemos nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos, vamos a hacer un ejercicio así como bien básico para determinar entonces qué podíamos encontrar. Ya habíamos encontrado algo muy interesante, ¿no? Para que lo recuerden, habíamos encontrado la siguiente condición, que si nosotros teníamos una serie de resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, R sub n resistencias, nosotros podíamos encontrar una resistencia equivalente que correspondería a la reducción de n cantidad de resistencias que ustedes tengan ahí. De tal manera que de una cantidad determinada de resistencias en serie íbamos a obtener solo una única resistencia que se conocía como resistencia total o resistencia equivalente. Entonces, para que no se les olvide, la cosa decía lo siguiente: la resistencia total o resistencia equivalente de un circuito pues termina siendo en un circuito en serie simplemente la suma de las resistencias parciales presentes en la serie, R1 más R2 más R3 más R4 más, y bueno, si tenemos n cantidad de resistencias, pues terminaría sumando la resistencia enésima. Esto cumple para circuitos en serie. Miren que para el ejercicio que está aquí planteado, para este ejercicio, nosotros podríamos, bueno, no tenemos el valor de voltaje, mucho menos el de corriente, pero observen que tenemos los valores de resistencia. Y aparecen las tres resistencias como tal de 22 ohmios. ¿Será que podemos reducir R1, R2 y R3 tal como aparecen acá a una única resistencia? Mejor dicho, que este circuito se convierta en un circuito como este, en donde tenemos aquí nuestra fuente, ¿cierto? Negativo arriba, positivo abajo. Y que en lugar de tener tres resistores tuviésemos solamente un resistor y ese resistor fuera nuestro resistor equivalente o resistencia total. ¿Lo podemos tener? Claro que sí. Simplemente tendríamos acá nuestro voltaje. Aquí tendríamos el menos, aquí tendríamos el más. Por aquí tendríamos la corriente que están diciendo que fluye. Perdón, la hice al revés. No, está bien. La corriente que fluye de positivo a negativo y esta corriente es I, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual el valor de la resistencia total en este circuito? Fácil, solo hay tres resistencias, por lo tanto decimos R total de este circuito va a ser igual a R1 más R2 más R3. No hay más resistencias en serie, por lo tanto simplemente tomamos los valores. R1 que es de 22 y no se les olvide las unidades 22 ohmios más R2 que es de 22 ohmios más R3 que también da la casualidad que es de 22 ohmios. Si hacemos la suma, esto nos dice simplemente que la resistencia total de este circuito, resistencia equivalente, termina siendo igual a 66 ohmios. ¿Listo? Y listo, ya tenemos la resistencia total. Bueno, asumamos directamente un valor de voltaje y digamos que este voltaje es de, por ejemplo, 100 voltios. ¿Listo? Siempre tomamos un valor grandecito. Tenemos un valor, una fuente de energía de 100 voltios. Le conectamos tres resistencias de 22 ohmios cada una y quisiéramos saber cuál es el valor de esta corriente. ¿Cuál es el valor de esta corriente? Entonces, o podríamos trabajar con el circuito de arriba o podríamos trabajar con el circuito equivalente de abajo, que es el que tiene la resistencia total. Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos la resistencia total, en donde la resistencia total es de, ya lo averiguamos, ¿no? 66 ohmios y que el voltaje aplicado es de 100 voltios, pues por ley de Ohm podríamos encontrar el valor de la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, el voltaje que es 100 voltios dividido entre la resistencia de 66 ohmios, y antes de hacer la operación nunca se les olvide, verifiquen que se encuentre directamente en las unidades básicas. Ojo con eso porque siempre se les olvida. ¿Listo? Entonces tenemos el voltaje en voltios, tenemos la resistencia en ohmios. Por lo tanto, 100 dividido entre 66 nos da 1.51, 51, 51, etc. Según la calculadora, ¿no? Entonces, si hacemos un redondeo, pues sería 1,52 aproximadamente. 1,52, ¿cierto?
amperios. Voltios sobre ohmio nos termina dando amperio. ¿Listo? Esto debería darnos igual si hubiésemos trabajado las tres resistencias independientes. ¿Por qué? Ojo a esto. Recuerden de dónde salió la teoría de que la resistencia total de un circuito en serie, ¿cierto?, termina siendo simplemente la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. ¿De dónde salió? De la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta Kirchhoff, nosotros podríamos utilizar Kirchhoff acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Recordemos lo que dice Kirchhoff. Según, vamos a hacer un recuadrito por acá. ¿Listo? Según la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? Recuerden que esto es en español. En inglés sería Kirchhoff Voltage Law, por si de pronto lo ven en algún libro, ¿vale? Termina siendo ¿qué? Recordemos, la sumatoria de los voltajes, ¿cierto? La sumatoria de los voltajes, ¿cierto?, que aportan energía, o sea, quitamos ese aportan. La sumatoria de todos los voltajes de las fuentes de energía en un circuito en serie termina siendo igual a la sumatoria de todos los voltajes de caídas de tensión. Recuerden que una caída de tensión es el voltaje que se encuentra entre los extremos de una resistencia. Es el voltaje, como su nombre lo indica, que cae ahí, el voltaje que consume un resistor. Entonces, si nosotros tomamos el circuito original, nos damos cuenta que tenemos acá, voy a retener un poquitico, entonces tenemos acá el voltaje de entrada y solo es la única fuente que tenemos, y las otras caídas de tensión, ¿quiénes son? Entonces partimos del positivo hacia el negativo siguiendo la curva de la corriente. Entonces recordemos, ¿esto para qué sirve? Para definir unos símbolos, ¿no? Entonces partimos de aquí de la parte inferior de la batería, nos vamos hacia R3, porque miren que la corriente va es por R3 y retorna a través de R1 hacia el negativo de nuestra fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Por donde entre la corriente ponemos un positivo, por donde sale ponemos negativo. Sigue la corriente girando, entra por debajo de R2, aquí tendríamos un positivo, aquí tendríamos un negativo. Sigue la corriente, gira, entra por R1 por el lado izquierdo, aquí tendríamos un positivo y aquí tendríamos un negativo. ¿Para qué se ponen ese más y menos en los extremos del resistor? Para identificar que hay una caída de voltaje ahí. Está cayendo parte de los 100 voltios en las resistencias. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos esto acá, nos damos cuenta de lo siguiente. Bueno, si a este lo llamamos el voltaje en R3, a este lo llamamos el voltaje de caída en R2 y a este lo llamamos el voltaje de caída en R1, pues entonces ya podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice la suma de todos los voltajes aportados, solo hay uno que es el de 100 voltios, va a ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión, y aquí hay 3 caídas de tensión. Por lo tanto, siguiendo este método nos dice, el voltaje aplicado, que es el único que hay, va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Eso significa el voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R2 más el voltaje que cae en R3. ¿Listo? Y simplemente hacemos los reemplazos. Bueno, el voltaje que cae en R1 es el voltaje aplicado como tal en el circuito es de 100 voltios. Pero no tenemos los voltajes de caída ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, por ley de Ohm, vamos a despejar los voltajes de caídas, porque no los conocemos. Miren, en el circuito no están. Están las resistencias, pero no están los voltajes de caída. Y entonces nos dice lo siguiente. Bueno, por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tendríamos la corriente multiplicado por la resistencia 1 más, ¿qué corriente pasa por R2? Pues la corriente única que hay, solo hay una, la corriente multiplicado por R2 más la corriente multiplicado por R3. ¿Listo? Y si reemplazamos, pues tendríamos 100 voltios, va a ser igual, R1 es de 22, entonces aquí tendremos 22I más, R2 es también de 22, 22 por I, pues 22I más R3 es 22, entonces 22 por I nos daría 22I. De lo cual deriva que tendríamos 100 voltios, va a ser igual a 22I más 22I más 22I, nos daría 66 veces I. Y despejando I de acá tendríamos que I es igual a 100 voltios sobre 66. ¿Y ese 66 qué era? Ohmio, no se les olvide, ¿no? Porque estamos sumando las resistencias. Y por lo tanto nos da exactamente la misma ecuación de este lado. Exactamente lo mismo. Esto termina siendo igual a 1,52, 1,52 voltios. Perdón, amperios, es que voltios. Estamos hallando una corriente. 1,52 amperios, ¿vale? La pregunta del millón sería, bueno, Inge,
En un principio arrancamos la ley de voltajes de Kirchhoff suponiendo 3 caídas de tensión, V sub R1, V sub R2 y V sub R3. La pregunta es, Inge, ¿será que podemos calcular V sub R1, V sub R2 y V sub R3 que nunca los tuvimos, pero las tenemos en la ecuación? Claro, porque nosotros ya sabemos cuál es el valor de V sub R1, mírenlo. Por ley de Ohm, V sub R1 es esto. Y por R1, esto es V sub R1. Y como I ya la tenemos, y ya tenemos a R1, pues entonces simplemente podemos calcular, mírenlo. V en R1, la caída de tensión en R1, termina siendo igual a ¿qué? Termina siendo igual a la corriente multiplicado por la resistencia 1. Y esto sería igual a la corriente que es 1,52 amperios. Esto queda multiplicado por la resistencia R1 que sería de 22 ohmios, ¿no? 22 ohmios. Amperio por ohmio me da voltio. Y por lo tanto tendremos que 1,52 por 22 nos termina dando 33,44. 33,44 ohmio por amperio, voltio. Miren que eso es lo que cae directamente en la resistencia R1. La pregunta sería, Inge, ¿seguimos calculando V sub R2 y V sub R3, las caídas de tensión? Digo que no. ¿Por qué digo que no? Porque es que resulta que la resistencia R2 y la resistencia R3 son iguales. Entonces la pregunta es, si en R1, que es tenemos una resistencia de 22 ohmios, caen 33,44 voltios, ¿cuánto debería caer en las otras resistencias? Como son las mismas, debería caer exactamente lo mismo. Entonces, por la condición de igualdad de todas las resistencias, ya tenemos lo siguiente. El voltaje, estoy espichando aquí un poquito, de caída en R1 es de 33,44 voltios. El voltaje de caída en R2 termina siendo igual a 33,44, simplemente porque es igual, la misma resistencia, el mismo valor, y el voltaje de caída en R3 que termina siendo de 33,44 voltios. Si ustedes toman esos 3 voltajes de caída, les debería dar el valor de, vamos a ver, sumámoslo, 33,4 más 33,4 más 33,4 les da 100,32, 4 por 3, 12, a ver, 12 va 1, 4 por 3, 12 y 1, 13, va 1, 3, 6, 9 y 1, 10, aquí iría la coma, va 1, 3, 6, 9 y 1, 10. Miren el voltaje que les da. V sub R1, la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2 más la caída de tensión en R3, nos da casi que el voltaje de la fuente. Nos dio 100 voltios, 32. Recuerden por qué se da ese 32, no se les olvide. Ese 32 se les da porque nosotros redondeamos cuando calculamos la corriente por encima. Recuerden que el valor de la corriente era 1,515151. ¿Listo? Y eso significaba específicamente que nosotros nos fuimos por arriba, por obvias razones el cálculo del voltaje, cuando tomamos las 3 caídas de tensión, pues se va a ir un poquitín por arriba. Pero observen que por el efecto de redondeo, 100,32 es aproximadamente 100. ¿Ok? Entonces miren que los efectos del redondeo, de redondear una cifra, normalmente terminarían dando, pues obviamente, un pequeño error. Es un pequeñísimo error. ¿Vale? No sé si tengan preguntas hasta acá, antes de continuar. ¿Todo totalmente claro o todo totalmente oscuro? Claro, ¿no? Y es como fácil, esta cosa de la electrónica está como re fácil, ¿no? Mejor dicho, nos metimos en la carrera que era. Bien, listo. Como diría mi profesor de ecuaciones diferenciales cuando yo era estudiante, ¿no? Vamos a ver porque más adelante es cuando la marrana tuerce el rabo y es cuando empiezan a aparecer cosas raras. ¿Ven? Entonces, bueno, control H, nos salimos de acá y nos vamos otra vez acá. ¿Listo? Es un ejercicio práctico de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, ya hemos visto algo sobre las fuentes de voltaje en serie. Recordemos muy bien que tenemos unas fuentes de voltaje en serie y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una fuente de referencia. Aquí hay algo muy importante. Ojo, las fuentes deben estar en serie, pero no puede haber resistores en medio de ellas. Si tenemos fuentes en serie, así como lo estamos observando tanto en el diagrama A como en el diagrama B, se puede aplicar este concepto de hacer la sumatoria de las fuentes teniendo en cuenta una fuente de referencia y mirando cuánto nos da la suma, ¿no? La suma algebraica. ¿Ven? Que si nos da positivo, entonces la fuente de salida o la fuente final tendrá la misma polaridad de la fuente de referencia. Que si nos da negativo, pues entonces nos indica que de acuerdo a la fuente de referencia, la fuente de salida tendrá la polaridad
contraria. Eso es lo que significa el efecto del término negativo, ¿no? Que nos dé negativo o nos dé positivo la sumatoria de las fuentes. Pero, ojo, ahí hay fuentes en serie sin otro aditamento. No hay nada más diferente a solo fuentes de voltaje, perdón, son fuentes de voltaje, ¿ok? No pueden haber resistencia. Si hay una resistencia en el medio, no aplica, porque la resistencia es una caída de tensión y entonces ya dañaría nuestro circuito, ¿no? Entonces observen que acá hay algo interesante y es el hecho de que tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, y en esta ley de voltajes de Kirchhoff nos dice lo siguiente: oiga, la suma algebraica de todos los voltajes dentro de un circuito en serie, ese circuito en serie por donde fluye una única corriente se va a llamar una malla. Entonces, ojo, en un circuito donde nosotros tomamos una única trayectoria de corriente, a ese circuito lo llamamos una malla. Por lo tanto, lo que ustedes observan ahí, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, son dos mallas, ¿cierto? Mallas de circuitales, ¿ok? Entonces miren que el ejercicio de la derecha les dice algo interesante. Oiga, utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, determine la caída de voltaje desconocida en B sub 3. Nos dice, no tenemos el voltaje B sub 3, pero tienen esas consideraciones que están ahí. ¿Qué tienen? Miren, tienen los valores de los voltajes de fuente, tiene la caída de tensión en B1, que es de 12 voltios, la caída de tensión en B2, que es de 6 voltios, y por lo tanto deberíamos poder utilizar, ¿cierto?, la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a tomar este ejercicio que nos están proponiendo y vamos a aplicar los conceptos que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Vamos acá, lo ponemos en este punto, abrimos por acá, cogemos esta flechita, le damos esta cosa de vueltas y chan, y lo ponemos por aquí arriba, ¿vale? Bien, entonces empecemos. Una de las primeras cosas que tienen que ver es que nosotros diríamos la sumatoria de los circuitos, de los elementos que aparecen dentro de nuestra malla, tiene que ser igual a 0. O más bien, la suma de las fuentes que se encuentren en serie, ¿cierto?, va a ser igual a la suma de las caídas de tensión del circuito en serie que está ahí. Por lo tanto, ¿cuántos voltajes tengo yo? Tengo 2 voltajes. ¿Cuántas caídas de tensión tengo? Tengo 3 caídas de tensión. Entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, podríamos llegar a una conclusión. Pero aquí hay un problema, y es observen las fuentes. Si las fuentes estuvieran en la misma dirección, nosotros podríamos llegar a decir, oiga, es que resulta que acá, pues lo que teníamos que hacer es sumar las fuentes. Pero resulta que B sub S1, la fuente B sub S1, tiene el positivo mirando hacia arriba. Por lo tanto, la corriente saldría por arriba desde esa fuente B sub S1. Pero la fuente B sub S2, que es de 15 voltios, tendría una corriente mirando hacia abajo, porque miren que el positivo arranca hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo 2 corrientes. O sube o baja la corriente. En este caso, pues nosotros podemos aplicar el criterio de que como las 2 fuentes están directamente en serie, ¿cierto?, no hay ningún elemento entre ellas, entonces podría reducir esas 2 fuentes de voltaje a una sola fuente de voltaje. Entonces, vamos a hacer el primer caso y vamos a tomar estas fuentes de voltaje y las vamos a reducir a una única fuente de voltaje, ¿ok? Recordemos entonces qué teníamos que hacer. Tomamos una fuente de voltaje de referencia. Yo voy a tomar como referencia la de abajo. Esta que está acá va a ser mi fuente de voltaje de referencia. ¿Listo? ¿Qué nos decía directamente el sistema? Miren, la fuente de voltaje, vamos a llamarlo por ejemplo el voltaje total de fuente o el voltaje S total más bien, para tener el B sub S, el voltaje de fuente total va a ser igual simplemente, ojo, ¿qué es lo que tenemos que decir? Todas las fuentes que estén mirando en el sentido de mi fuente de referencia serán positivas, las que estén mirando al revés serán negativas. Entonces, la única fuente que está mirando en el mismo sentido de mi fuente de referencia pues es solamente B sub S2, entonces esa es positiva. BS2 es positiva. Y ahora le sumo, bueno, para este caso miremos que la fuente de sub S1 va en sentido contrario, está apuntando en sentido contrario a mi fuente de referencia. Por lo tanto, va restando. Entonces, B sub S2 menos B sub S1. Si reemplazamos los valores, entonces B sub S2, que mi fuente de referencia tendrá 15 voltios. Y miren lo que pasa. B sub S1 tendrá 50 voltios. Si ustedes hacen la resta 15 menos 50, les da menos 35. Entonces B sub S total terminaría siendo igual a menos 35 voltios. ¿Y qué era lo que decía la teoría? Ah, bueno, cuando nosotros reducimos fuentes en serie, perdón, cuando nosotros reducimos fuentes en serie, ¿cierto? Lo que hacemos es tomar una fuente de referencia
Todas las fuentes que estén en la serie que tengan la misma polaridad de la fuente de referencia serán positivas, las que estén mirando en sentido contrario, las que estén contrarias, serán negativas. Eso lo aplicamos en estas dos fuentecitas. Si el signo de la sumatoria, de la suma final, es positivo, la fuente tendrá la misma dirección que la fuente de referencia. Pero si les da negativo, y si observamos acá nos dio negativo, entonces quiere decir que la fuente total, o sea, la fuente que redujimos a una sola, ¿cierto? Esa fuente tendrá el signo contrario. Entonces, como nos dio negativo, quiere decir que la fuente de 35 voltios será la fuente que va a reemplazar estas dos acá. Pero, como la fuente de referencia tenía el positivo mirando hacia abajo y nos dio negativo, la fuente de salida, la fuente total, tiene que ser con el signo mirando al contrario. Eso significa que nuestro circuito será algo parecido a esto. Vamos a tener que las dos baterías, la de 50 voltios y la de 15 voltios, de acuerdo a sus polaridades y de acuerdo al cálculo que acabamos de hacer, nos da una batería en donde el positivo queda hacia arriba, el negativo hacia abajo, y esta fuente va a ser el voltaje de fuente total. ¿Listo? Y aquí tendremos, a ver, me devuelvo, aquí tendremos nuestra resistencia R1 que tiene una caída de tensión B sub 1. Aquí tenemos nuestra resistencia R2 que tiene una caída de tensión B sub 2 y aquí tendremos una resistencia R3 que tendrá nuestra caída R3, ¿no? Entonces recordemos acá, más menos el voltaje de caída 1, aquí tendríamos más menos el voltaje de caída 2 y aquí tendríamos más menos el voltaje de caída 3. Miren que no está del todo desfasado las polaridades que habían puesto en un principio en estas ecuaciones. Mira, acá en esta gráfica, perdón. Miren que están asumiendo que la corriente está saliendo por arriba. ¿Por qué? Porque si la corriente sale por arriba, la corriente saldría por acá, entraría la resistencia que está en la parte superior por el lado izquierdo, entonces ese sería el terminal positivo. ¿Ven? Entonces, en cierto sentido, esta forma en que pusieron el más menos de las caídas de tensión de cada resistencia está correcta. ¿Vale? Entonces, bien, ya tenemos los voltajes, ¿cierto? Ya tenemos el voltaje S total. Tendremos aquí el voltaje B1, que es de ahí 12 voltios. Tendremos el voltaje aquí que es de 6 voltios y tendremos aquí el voltaje B sub 3 que desconocemos totalmente. Bien, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, recordemos que la sumatoria de los voltajes de las fuentes, bueno, y se llama B sub S la fuente, acá se llama B sub S porque fuente en inglés se dice source, ¿listo? Y se escribe con la S. La sumatoria de voltajes de las fuentes termina siendo igual a la sumatoria de los voltajes de caída de tensión. Caída de tensión. ¿Listo? Por lo tanto, miramos cuántas fuentes hay. Bueno, como ya redujimos las fuentes a una, entonces la única fuente que hay, que es de 35 voltios, termina siendo igual a ¿quién? A B sub 1 más, bueno, arreglemos un poquito esto porque la única fuente que tenemos al principio, ¿cuál es? La única fuente que tenemos es BST, ¿no? No arranquemos por el valor, arranquemos primero por la ecuación. BST va a ser igual a B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Es lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora sí reemplacemos por los valores. B sub ST, que es de 35 voltios. Miren que no puse el negativo. ¿Por qué no lo puse? Porque el negativo lo que me dice es la dirección de la fuente. El negativo no es un término que tenga obligatoriamente que mantenerse en el valor de 35 voltios. El negativo nos dice la dirección de la fuente. ¿Vale? Entonces, 35 voltios va a ser igual a B sub 1. B sub 1 si lo tenemos es de 12 voltios, más B sub 2 si lo tenemos, que es de 6 voltios, más B sub 3 que no lo tenemos, B sub 3 acá. Por lo tanto, la ecuación es simple. Despejemos a B sub 3 y entonces tendríamos finalmente que B sub 3 termina siendo igual a 35 voltios y los términos que están acompañando a B sub 3 que están sumando, que son el 12 y el 6 positivos, pasan al otro lado restante. Entonces me quedaría 35 menos 12 voltios menos 6 voltios. ¿Okay? Aquí lo que hice fue darle la vuelta al B3 y dejarlo más bien a la derecha. Y entonces B sub 3 ya lo calcularíamos. B sub 3 termina siendo igual a 35 menos 12 nos daría 23, ¿no? 35 menos 12 es 23, sí. 23 menos 6 nos daría 17. 17 voltios. ¿Listo? B sub 3 es 17 voltios. Tiene un valor de 17 voltios. ¿Vale? Bien. Entonces vamos acá. 5. Ok. Bueno, y aquí es donde aparece directamente la ley de voltajes de Kirchhoff. Por ejemplo, para el caso de la izquierda,
pues tendríamos algo bien sencillo. Vamos a salir a hacer algo bien interesante acá que me gustó, en algún momento me gustó, venga a ver. Shift F5, vamos a ver si funciona. Voy a cambiar aquí con el tabulador y me voy directamente acá, agrego una página y le digo que me muestre el escritorio. Ah, sí, funcionó. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder tener el marcadorcito. Entonces, miren, por ejemplo, que la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito de serie es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, lo que sería, aquí podríamos calcular la resistencia total. ¿A qué es igual la resistencia total? La resistencia total termina siendo igual a R1 más R2 más R3. O sea, podríamos hacer la reducción de resistencias a una sola, ¿cierto? Pero según la ley de voltajes de Kirchhoff, pues si ya tenemos definidos los voltajes de caída, que en este caso llaman V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, ¿listo? Entonces tendríamos lo siguiente. E es igual a V sub 1, según voltaje de Kirchhoff, más V sub 2 más, y aquí sumaríamos ahora más, hasta que lleguemos a la caída de tensión V sub n. ¿Listo? ¿Cuál sería la resistencia total de este circuito que está aquí en esta parte? Fácil. La resistencia total, R total, de este circuito, pues va a ser igual a R1 más R2 más R3. Y tendremos que la resistencia total es igual a R1, que es de 3 kiloohmios. Miren que está en kilo, ojo. Más R2, que es de 2 kiloohmios. Más R3, que es de 5 kiloohmios. Como todo está en unidades de kiloohmio, lo puedo sumar. Entonces, 3 más 2, 5, más 5, 10. Respuesta, resistencia total de este circuito es de 10 kiloohmios. ¿Listo? Y en este circuito verificamos a ver si el circuito sí está en serie. Obviamente, aquí no hay un punto de conexión. En este punto pilas con eso, aquí no hay un punto de conexión. Entonces, por lo tanto, quiere decir que la corriente, si nosotros supusiésemos una corriente que parte desde la parte de arriba, la corriente entraría por R1, daría la vuelta, saldría por R2, daría la vuelta, entraría por R3, daría la vuelta. ¿Sí? Aquí una especie como de chulito, aquí una curva toda fea. Pasaría por R4, de R4 pasaría por R5, de R5 pasaría por R6 y saldría. Por lo tanto, el circuito se asume que está en serie. ¿Listo? Entonces, basados en eso, pues podemos saber cuál es la resistencia total. Suponga que cada resistor, ¿cierto?, tiene el código de colores. Naranja, blanco, rojo. Naranja, blanco, rojo. Son 6 resistores exactamente iguales con el código de colores naranja, blanco, rojo. Que si nosotros venimos acá y tomamos nuestros, a ver que esto me quiere cambiar de color, ahora sí, que si nosotros tomamos directamente nuestro código de colores, entonces naranja sería 3, blanco sería 9 y rojo sería 2, pero pues eso significa 2 ceros, por lo tanto tendría 3900 ohmios, ¿no? Entonces tenemos 6 resistores de 3900 ohmios. Aquí la pregunta del millón es, ¿me pongo a sumar 3900 más 3900 más 3900 más 3900, etcétera? Pues no, como todos los resistores son iguales, pues yo sé que la suma de las 6 resistencias es lo mismo que tomar el valor de una resistencia y multiplicarlo por 6. Por lo tanto, 3900 multiplicado por 6, pues nos terminaría dando 9 por 6, 54, van 5, 6 por 3, 18 y 5, 23, 23.400. 23.400 ohmios. Eso significa 23, que RT es igual a 23,4 kilo ohmios. ¿Listo? 23.4 kilo ohmios. ¿Ok? Bien, volvemos acá directamente y entramos por aquí de nuevo. ¿Vale? ¿Qué es un circuito en paralelo? Entonces vamos a entrar a hablar directamente de lo que es el conexionado en paralelo. La conexión en paralelo es bien interesante porque resulta que esta se da cuando dos componentes o más componentes, pero específicamente entre dos componentes, existe una conexión bien interesante y es la siguiente, que dos componentes, por ejemplo, dos resistores, comparten un nodo común en sus extremos. Si ustedes observan, en el caso de la figura A, nos damos cuenta que tenemos dos resistores. Tenemos un resistor en horizontal, tenemos el otro resistor en vertical, ¿no? ¿Cuál es la idea? Ustedes observen sus pines, sus terminales. Nos damos cuenta que los dos resistores comparten por el lado de arriba un nodo, pero también por el lado de abajo comparten otro nodo, ¿ok? Entonces, ¿listo?
Vamos a borrar todo esto. Listo acá. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Miremos que en este caso, miren el registro de acá, vamos a ponerle el nombre, este es R1, y pongámosle este nombre de R2. Estos dos resistores acá, en esta gráfica, están compartiendo un nodo por el lado de arriba. Mírenlo, este nodito está siendo compartido por este terminal de R1 y por acá, con este cablecito, está compartiendo por R2. ¿Sí lo ven? Y resulta que por el otro extremo, pues también están compartiendo otro nodo. Entonces, este nodo está compartiendo el terminal de R1, el que sobra, ¿cierto? Por este lado, y el terminal de R2 por este lado. Entonces, se forma un paralelo cuando nosotros tenemos que dos resistores, ¿cierto? Se conectan entre sus dos extremidades, entre sus dos terminales. De tal manera que si nosotros hiciésemos fluir una corriente que entre por uno de los nodos, uno escoge el nodo de arriba o el nodo de abajo, para el caso del circuito A nos damos cuenta que la corriente vamos a suponer que arranca desde A, ¿cierto? Entonces observen que una vez la corriente que entra y llega al nodo, observen que la corriente debe seguir dos trayectorias. Una hacia abajo, ¿cierto? Tratando de pasar por R1, que se me hizo el lápiz. Entonces tendríamos que la corriente entraría por acá, llegaría al nodo y la corriente tendría que dividirse en dos secciones. Una parte tendría que ir a través de R1 y la otra parte tendría que ir a través de R2. Pero así como en el nodo, vamos a ponerle un nombre, este nodo es el nodo 1, así como en el nodo 1, la corriente se ha derivado, se ha desviado por dos trayectorias diferentes. Miren lo que pasa con los circuitos en serie. En los circuitos en serie no hay trayectoria, solo hay una, no hay división de las trayectorias. En los circuitos en paralelo la trayectoria se divide, la trayectoria de la corriente se divide. Por lo tanto, observen que en el nodo 1 la corriente que entró se dividió a través de las dos resistencias. Pero lo más simpático es que resulta que la corriente que salió por el lado superior, por el nodo 1 y pasó por R1, ahora entra al nodo 2 por abajo. Y la corriente que fluyó a través de la resistencia de R2 entró por el lado izquierdo, salió por el lado derecho y se une también aquí en el nodo. Observen que en el nodo 2, lo vamos a llamar de esta manera, observen que las corrientes que se dividieron en el nodo 1 se vuelven a agrupar, se vuelven a unir en el nodo 2. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la corriente que sale por A será la misma corriente que llega a B? Sí, es exactamente la misma corriente. Aunque en la parte superior se divide, en la parte inferior del nodo, en el nodo número 2, vuelven y se reagrupan. ¿Vale? Entonces, observe lo que dicen de los circuitos en paralelo. Si existe más de una trayectoria o rama, ojo porque esto es diferente a malla, ¿ok? Las ramas son los sitios por donde una corriente se desvía. ¿Bien? Entonces, observen que nuestra corriente que venía directamente del nodo A se desvió en el nodo 1 por dos resistores. Esos dos resistores conforman una rama, cada uno, la rama de la resistencia 1, la rama de la resistencia 2. Entonces, bien, si existe más de una trayectoria o rama para la corriente entre dos puntos distintos, ahí están los dos puntos distintos, 1 y 2, y si el voltaje entre dichos puntos también aparece a través de cada una de las ramas, entonces existe un circuito en paralelo entre estos dos puntos, ¿vale? Una forma más normal de poder interpretar un circuito en paralelo es, ¿listo? Existe un circuito en paralelo cuando dos elementos electrónicos o eléctricos, ¿cierto? Se unen de dos terminales, se unen en sus terminales formando dos nodos distintos. Eso es lo que vamos a tener. Y si se forman dos nodos distintos, la corriente tiende a dividirse, formando algo que se conoce como ramas del circuito. Entonces miren el caso B. En el caso B también tenemos lo que habíamos dicho. Viene una única corriente. Miremos que esta resistencia está aquí por el lado de arriba conectada a esta resistencia en el nodo 1. Y por el lado de abajo tendremos una conexión hacia el nodo 2. Mírenlo. Este terminal de esta resistencia aquí por debajo se conecta con el otro terminal de la otra resistencia aquí por debajo en este nodo. Y conforman el nodo número 2. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos un paralelo entre esas dos resistencias. Igualmente pasa en el caso C, igualmente pasa en el caso B e igualmente pasa en el caso E. ¿Listo? Son exactamente iguales. Observen lo que pasa en el circuito que está en la parte de abajo. Miren cómo aquí tenemos diferentes nodos. Si nosotros llamamos a este la resistencia R1,
a esta la llamamos la resistencia R2 y a esta la llamásemos la resistencia R3, observen que entre R3 y R2 hay un paralelo. Las dos resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque el nodo D que pertenece a la resistencia R3, se comparte con el nodo C. ¿Sí lo ven? Entonces R2 se conecta al nodo C y R3 a través del nodo D se une también al nodo C. Y R2 por el otro lado con R3 se unen en el nodo F. Entonces sí hay un paralelo porque tenemos dos nodos distintos, ¿cierto? En donde los dos resistores se unen en sus dos terminales. Bien. Y obviamente entre R2 y R1 pues vamos a tener un nodo. ¿Por qué? Porque ellos dos, tanto R2 como R1 se unen en un nodo, en el nodo B por un lado y en el nodo G por el otro lado. ¿Listo? La pregunta es, ¿y la batería? Pues da la casualidad que la batería también está en paralelo. ¿Por qué? Porque el nodo B y el nodo G, que están uniendo a R1, pero también unen a R2, pero también unen a R3, también están uniendo a los terminales de la batería. Por lo tanto, R1, R2, R3 y la fuente de energía están en paralelo. Bien, la pregunta es, B, C y D, ¿son diferentes? Técnicamente son el mismo, porque los tres nodos están siendo unidos directamente. ¿Por qué? Bueno, el nodo D no aparece ahí, pero lo vamos a pintar. Los tres nodos son exactamente el mismo nodo, porque B, C y D están conectados a través de un cable. Por lo tanto, terminan siendo el mismo punto. Y por el lado derecho podemos observar que el nodo E, que no lo hemos dibujado, ese nodo E y el nodo F y el nodo G terminan siendo el mismo nodo porque están unidos por conductores. ¿Listo? Por lo tanto, realmente tenemos, aunque aparentemente tenemos tres nodos, técnicamente los tres nodos son exactamente lo mismo. Para el caso B, C y D son un nodo, para el caso E, F, G son el otro nodo. ¿Ven? Y aquí en el circuito que ustedes observan en la parte derecha, observen algo bien interesante. Aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Miremos que R4 está en paralelo con R3 porque están compartiendo dos nodos. Miremos que R3 está en paralelo con R2, ¿cierto? Permítame un minuto. Ay, se me desconectó por acá abajo. Y mi computador tiene un problema de batería. Entonces, bien, el nodo, R4, la resistencia R4 está en paralelo con R3. Y a su vez, la resistencia R3 está en paralelo con R2. Y a su vez, R2 está en paralelo con R1. Y a su vez está en paralelo con la fuente de tensión B sub S. ¿Listo? Entonces, algo bien interesante acá es que todas están en paralelo. Todos los elementos, las cuatro resistencias, más la fuente de voltaje están en paralelo. Entonces, si nosotros asumimos la salida de corriente desde nuestra fuente de voltaje por el lado de arriba, porque aquí es donde tenemos el positivo, acá está, ¿listo? Entonces la corriente sale por acá. Esto se llama la corriente única o corriente total. Se llama corriente total porque es que resulta que cuando la corriente llegue a un nodo, se va a dividir por cada rama. Entonces miremos que en el nodo A, lo vamos a pintar aquí un poquito más grande, en el nodo A, cuando la corriente total llega, una parte de la corriente se va por la resistencia R1 y la otra parte de la corriente sigue por acá. ¿Listo? Y esta corriente que llega acá, cuando llega a este nodo, ¿cierto? Entonces, parte de la corriente baja a través de la rama R2 y otra parte continúa. Cuando esta corriente llega a este tercer nodo, parte de la corriente baja por R3, por la rama R3, y el resto de la corriente se irá por la resistencia R4. ¿Qué significa? La corriente total se ha dividido en múltiples ramas. ¿Cuántas ramas? 1, 2, 3 y 4 ramas. No diría, bueno, profe, pero espérame porque usted no está incluyendo una cosa y es esto. Usted dice que la corriente se dividió solamente en 4 ramas, pero si uno observa, uno dice directamente, Inge, pero miren que usted está tomando esta corriente de una rama, esta corriente de 2 ramas, esta corriente de 3 ramas y esta corriente de 4 ramas. ¿Y esta qué? Estas dos como que qué pitos tocan ahí. Usted no las está incluyendo ahí. Pues es que resulta que estas corrientes no se incluyen. ¿Por qué? Porque no están fluyendo a través de una resistencia. Y estas corrientes que no están fluyendo a través de una resistencia son corrientes parciales que se forman directamente ¿de qué? De poder, ¿cierto? Sumar las corrientes que salieron del nodo. Y aquí es donde aparece algo bien importante de la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la segunda que vamos a ver. Cuando una corriente se desvía, cuando una corriente que entra a un nodo se desvía, la suma de las corrientes que entren a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan del nodo. Y entonces algo interesante es lo siguiente. Tomemos esta que está acá. Bueno, voy a poner aquí el borrador un minuto. A ver, quitamos esto un minutito por acá. ¿Listo? Y volvamos a poner nuestro marcador. Entonces, el rojito está acá.
Entonces, recordemos, venía la corriente I total, se dividió una parte por I1 y el resto siguió por acá. ¿Listo? Vamos a pararnos sobre este nodo que está aquí en este punto, ¿vale? Entonces, observen cómo esta corriente que está yendo por este lado, la puedo llamar, por ejemplo, la corriente I sub A minúscula. Miren cómo llega acá, a este punto, y entra a este nodo está entrando. Y la corriente llega a ese nodo y una sale del nodo hacia R2 y la otra continúa de largo hacia el siguiente nodo. Entonces, observen cómo está entrando una corriente de nodo, pero están saliendo dos corrientes de nodo. ¿Cuál debe ser el valor de esas corrientes? Entonces, aquí es donde aparece la ley de Kirchhoff. Cuando tenemos nodos y la corriente se desvía en ese nodo, entonces aparece una ley general, que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo termina siendo igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a encontrar con esto. Y por eso aparece el siguiente criterio. Supongamos que tenemos un nodito por acá. Este es un nodo eléctrico. ¿Listo? Y supongamos que aparecen múltiples corrientes. Hagamos las contradictorias y todas locas. Entonces, por aquí viene una corriente, por aquí viene otra corriente, por aquí viene otra corriente, por aquí viene otra corriente, por aquí viene, pongámosle que esta corriente viene por este lado y pongámosle una por acá. ¿Listo? Supongamos que esta corriente va a ser la corriente I1 o IA. Esta la vamos a llamar la corriente IB. Esta la vamos a llamar la corriente IC. Esta la corriente ID. Esta la corriente IE. Y esta la corriente IF. Entonces nos dicen encuentre, ¿cierto?, la ecuación de corrientes. Bueno, ¿qué tenemos que definir primero? Primero vamos a definir qué corrientes entran y qué corrientes salen al nodo. Entonces, teniendo el nodito, vamos a dibujarlo aquí bien grandote. Teniendo nuestro nodito, ¿cierto? Vamos a suponer que pasa esto. Entonces, miremos, este entra, esta sale, este entra, vamos a suponer que esta corriente entra, supongamos que esta corriente sale y supongamos que esta corriente entra. A ver, pongámoslo por aquí abajito. Supongamos que las corrientes están así. ¿Listo? Hay unas corrientes que están entrando, hay otras corrientes que están saliendo. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff, en inglés, Kirchhoff Current Law, ¿listo? Termina diciendo lo siguiente. La sumatoria de las corrientes que entran a un nodo, y aquí es obligatorio que existan nodos, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo. ¿Listo? Si aplicamos ese criterio a este nodito que tenemos acá, pues aparece algo interesante. Veamos quiénes entran al nodo. Yo puedo observar que, para el caso de las que están entrando al nodo, I sub A entra al nodo, I sub B no, I sub C entra al nodo, I sub D entra al nodo, I sub E no, e I sub F entra al nodo. Entonces, ¿cuántas corrientes hay entrando al nodo? 4. ¿Quiénes son ellas? Pues las vamos a ubicar acá. Entonces, las corrientes que entran, que sería I sub A, ¿cierto? Más I sub C, más I sub D, más I sub F, son todas las corrientes que entran al nodo, termina siendo igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen del nodo. ¿Quiénes son? Pongámoslas en amarillo. Pues yo veo dos. Solamente veo a I sub B y veo a I sub E que están saliendo del nodo. Por lo tanto, esas irían acá. Entonces son igual a la sumatoria de las corrientes I sub E más I sub B. O I sub B más I sub E. Es conmutativa la suma. Por lo tanto, tendría la ley de corrientes de Kirchhoff ahí expresada. Con base en eso es que vamos a poder encontrar cómo nosotros podemos reducir resistencias en paralelo a una sola resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, a ver, control H es el que necesitamos acá. Entonces, aquí es donde aparece la ley de corrientes de Kirchhoff. Y con esto terminaríamos hoy. Ojo, la ley de las corrientes de Kirchhoff, abreviada como Kirchhoff Current Law en inglés, ¿cierto? Puede ser enunciada como sigue. La suma de las corrientes que entran a un nodo, lo acabo de decir ahorita, que sería la corriente total de entrada, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, que correspondería a la corriente total de salida. De tal manera que lo que tenemos que determinar es qué corrientes entran, qué corrientes salen, ¿vale? Es el caso del dibujito. En este dibujito podemos observar, ¿listo? Vamos a hacernos esta cosa rápidamente. A ver, nueva página y sacamos el escritorio, ¿no? No sé por qué siempre sale todo esto. Entonces, en este caso está bien interesante. ¿Por qué? ¿Será que nosotros podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff aquí? ¡Claro que sí! Miremos que tenemos el nodo A y miremos que tenemos el nodo B. Pues aquí en el nodo A
podríamos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuántas corrientes están entrando al nodo A? Yo veo que está entrando solo uno, que es la corriente total que viene de la batería. ¿Y cuántas corrientes están saliendo? Pues miren que está saliendo 3 corrientes, una que la llamamos I1, la otra I2 y la otra I3, cada una pasa por una resistencia distinta. Por lo tanto, según la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente total en el nodo A, bueno, esto sería para el nodo A, ¿no? Nodo A. La corriente total, que es la única que está entrando, terminaría siendo igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces sería I1 más I2 más I3. ¿Qué pasaría en el nodo B? Entonces, en el nodo B, ¿cierto? La sumatoria de las corrientes que entran al nodo. Miren que en el nodo B las corrientes que están entrando son I1, I2 y I3. Por lo tanto, la suma de la corriente la suma de las corrientes que entran al nodo, que son I1 en el nodo B, ¿no? Más I2 más I3, termina siendo igual a la corriente que sale. Y la única corriente que sale es la que devuelve a batería, que es I sub T. La pregunta es, bueno chicos, ¿qué significa? ¿Tomo el nodo A o tomo el nodo B? Pues resulta, ay, carambas. A ver cómo es que hago acá. Se me fue la paloma. Entonces tenemos acá directamente que... A ver, ahora no pude seleccionar aquí eso. Entonces en el nodo A teníamos que IT era igual a I1 más I2 más I3, ¿no? Eso era lo que teníamos ahorita. Entonces les decía a ustedes que, ¿cuál tomamos? ¿Nos vamos por el nodo A o nos vamos por el nodo B? Y les decía que, si ustedes comparan las ecuaciones de corriente en el nodo A con las ecuaciones de corriente en el nodo B, pues ustedes se dan cuenta que son exactamente las mismas. Por lo tanto, es indiferente cuál de los dos nodos tomemos, porque la ecuación de corrientes va a ser exactamente la misma según la ley de Kirchhoff. ¿Listo? La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen a un nodo tendría que ser igual a 0. Y es obvio, ¿no? Todas las corrientes que entran a un nodo las podemos asumir positivas, todas las corrientes que salen de un nodo las podemos asumir negativas. Por lo tanto, eso sería lo mismo que tomar alguna de las dos ecuaciones, la del nodo A o la del nodo B, ¿cierto? Y simplemente trasladar las corrientes al otro lado de la ecuación, dejando en un lado de la ecuación el 0. Entonces, mire, por ejemplo, que en el nodo A, la suma algebraica sería I sub T menos I1 menos I2 menos I3 debería dar igual a 0, que es lo mismo que pasaría directamente en el nodo B. I1 más I2 más I3 menos I sub T, porque le estamos cambiando de signo al cambiarlo del lado de la ecuación, terminaría siendo igual a 0. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Y bien, chicos, señoritas, les agradezco muchísimo a todos la atención que me prestaron en este periodo. ¿Ok? Venga a ver porque ahora no quiso salir esta cosa. Ya, es que me toca espichar acá. Espichar, no sé por qué utilizo ese término espichar. Entonces, vamos por acá. Porque, pues bueno, les voy a dar la despedida, aunque es posible que de pronto muchos nos veamos la próxima semana. No creo a mucho. Pero bueno, la idea básica es como hacer la despedida oficial. Chicos, señoritas, espero que haya sido de su agrado, al menos esta primera parte del curso. Espero que hayan aprendido, espero que también una de las partes digamos, una de las necesidades para poder aprender es que se dé también el espacio para que ustedes también practiquen, ¿no? Lo que se conoce como el tiempo independiente o de trabajo independiente. Recuerden que eso está dentro de la modalidad de créditos, ¿ok? Y por lo tanto quiere decir que no solamente se amarran a que el docente, el profesor les tenga que decir todo, sino que una vez que ven el contenido, una vez que ven los ejercicios de ejemplo, etcétera, pues ustedes también agarren un libro y empiecen a hacer algunos ejercicios. Eso va a permitir que ustedes se vuelvan unos duchos que empiecen a mecanizar todos los procedimientos. Entonces espero que lo hagan en un momento, no tienen que ponerse tampoco a dedicarle 15 días de las vacaciones, no, descansen, por favor, pero pues espero que se haya aprendido y nada, pues con esto ya los dejo, sería directamente que ustedes puedan bajar, creo que ya se puede hacer eso, voy a introducirnos en la plataforma, técnicamente aquí dice que no está visible, mírenlo, pero si yo le doy a actualizar, debería aparecer ya visible el taller número 2, a ver, miramos, uy, carambas, está horrible esta internet, mire, ya, ahí actualizó. Entonces, ¿qué aparece? Mírenlo, el taller 2 ya aparece disponible y el enlace de subida que va hasta el día de mañana a las 6 de la tarde, para que se acuerden, ¿no? Porque si no, de pronto se les olvida. Creo que de pronto a mí me faltó hacer algo acá, vamos a editar ajustes. Y miramos algo y es esto. Sí, señores, me faltó poner un chulito acá. Entonces ya ponemos acá, ahora sí. Listo, ahí aparece.
Taller disponible desde hoy a las 2:45 está disponible para que lo descarguen. ¿Listo? Y el enlace de subida está con plazo máximo sábado 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Tienen tiempo más que suficiente. Y el taller pues realmente está muy sencillo porque es un taller de ley de Ohm. Ni siquiera es un taller de Kirchhoff. ¿Ven? Los talleres de leyes de Kirchhoff los vamos a empezar a trabajar el próximo semestre. Perdón, ¿qué próximo semestre? Ni que nada. Vamos a trabajarlos el próximo año en la segunda parte de nuestro curso. ¿Ok? Donde veremos, ya empezaremos a trabajar esas leyes de Kirchhoff para hacer unos circuitos un poco más complejos, ¿ok? Veremos también cómo esto de la reducción de las resistencias en serie en paralelo, ¿cierto? También se va a aplicar, por ejemplo, para el caso de los capacitores y el caso de los inductores, que es bien interesante. Y veremos los circuitos RC, RL y los circuitos RLC, de tal manera que después empezaremos a ver una historia bien interesante sobre la evolución de la electrónica. Y veremos un montón de gente que metió la mano para que nosotros tuviésemos la información que tenemos en este momento, ¿ok? Y entonces el taller directamente lo que tiene es que ustedes encuentren los valores que les estén pidiendo en este momento. Ejemplo, si en ciertos circuitos si se supone que la corriente es de 5 miliamperios, ojo, no le están diciendo serie ni paralelo, dicen, hay un circuito que tiene una corriente de 5 miliamperios. Cuando le aplican un voltaje de 1 voltio, no, ya les están diciendo todo. Le están diciendo, mire, es un circuito de una sola resistencia o un voltaje y una corriente. Determine la corriente para cada uno de los voltajes siguientes en el mismo circuito. Entonces, mire que ahí parece aparentemente que como que la ley de Ohm no aplicaría. Pues es que no aplicaría en el sentido directo de que no hay una resistencia. Pero sí hay algo interesante. Se asume que el circuito es resistivo. Por lo tanto, recuerden que la resistencia es proporcional o genera la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. Es la constante de proporcionalidad, ¿no? Recuerden la ley de Ohm. B igual a I por R. Entonces, se supone que si nosotros tenemos un circuito de 5 miliamperios, cuando el voltaje es de 1 voltio, ¿qué pasaría si nosotros incrementamos el voltaje de 1.5 voltios? Pues por proporcionalidad aplicamos regla de 3. Si para 1 voltio obtenemos 5 miliamperios, para 1.5, ¿cuántos miliamperios obtendríamos? Es aplicar regla de 3 en el primer ejercicio. Es muy, muy, muy simple. ¿Cuál de los circuitos mostrados en la figura tiene más corriente? Entonces ahí lo que les dice simplemente, tomen el circuito A, el circuito B y el circuito C y calculen la corriente. ¿Qué tienen? Voltaje y la resistencia. Calcúlenla. Y dicen al final, hey, el que tenía más corriente era él y ponen el nombre. ¿Listo? Se mide la corriente en un circuito que opera con una batería de 10 voltios. Les están dando el voltaje. El amperímetro lee 50 miliamperios. Más tarde se observa que la corriente cae a 30 miliamperios. Entonces uno dice, uy, miércoles, algo pasó ahí. Seguramente la resistencia tuvo que haber cambiado. Pues la única manera de que el amperímetro pase de 50 miliamperios a 30 miliamperios es que la resistencia cambió, porque la batería no puede cambiar. Entonces miren que ahí toca tener un poquito de sentido común. Eliminando la posibilidad de un cambio de resistencia, miren que ahora dice, bueno, ahora sí, supongan que la resistencia no cambió. Entonces, ¿qué ocurrió? Si no cambia la resistencia, pero la corriente sí cambió, entonces es obvio que lo único que pudo haber cambiado es la batería. Entonces ahí toca coger un poquito de lógica. Eliminando la posibilidad de un cambio de resistencia, es decir, la resistencia siempre fue la misma, entonces la batería sí fue la que cambió, debe concluirse que el voltaje ha cambiado. Ley de Ohm, directa, ¿no? Corriente cambia, voltaje cambia, y lo vimos. ¿Cuánto ha cambiado el voltaje de la batería y cuál es su nuevo valor? Entonces cuando le dicen cuánto ha cambiado el voltaje de la batería, es qué tanto decrementó. Así como la corriente cayó de 50 a 30, o sea, cayó 20 miliamperios, entonces ustedes calculan el nuevo valor de la batería, usted sabe que es por regla de 3 directa, ¿listo? Y ustedes dicen, cayó tantos voltios y su nuevo voltaje es tanto, ¿listo? Inmediatamente también ustedes pueden hacer lo mismo para el siguiente ejercicio. Aquí aparecen unos ejercicios mixtos, en donde les dicen calculen las corrientes para cada caso. Ahí lo que deben tener cuidado es que es la aplicación de la ley de Ohm, pero teniendo en cuenta que hay aquí términos en mega ohmios, en kilo ohmios, ¿cierto? Por lo tanto, entonces vamos a tener múltiplos y submúltiplos y pues ahí deben tener cuidado con esos mega y kilo, ¿no? Recuerden utilizar lo que son los componentes de base 10, ¿sí? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, bueno, 10 a la 3 es kilo, ¿cierto? 10 a la 6 es mega, ¿ven? Y aquí aparecen unos ejercicios propuestos. Otra vez el cálculo de voltajes, si les dan la corriente y la resistencia. También aquí les da, por ejemplo, la corriente en décimas de amperio o en miliamperios. Y aquí calculen la resistencia cuando les dan el voltaje y la corriente. Ley de Ohm. Y por último, hay una serie de ejercicios para desarrollar que son bastante simples. ¿Ok? Y bien, entonces chicos, señoritas, ¿tienen trabajo? Mañana hasta las 6 de la tarde tendrán esa disponibilidad de entregarlo. Y para el lunes tener a primera hora
sus notas las van a tener en su correo directamente. Y pues bueno, en caso de que necesiten algún tipo de observación, de pronto necesiten hacer algunas preguntas, pues a través del WhatsApp podemos fijar, o ya sea el lunes en la tarde una cita o el martes en la mañana. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan algún tipo de pregunta adicional. Voy a ver el chat de los oyentes. Oye, no me había visto que estoy todo como parado. Ah, tudo bem, Mateo Alejandro. Recuerden que en Brasil, los portugueses, bueno, en Brasil y en Portugal, pero en portugués el ja es muy difícil para ellos decirlo. Y otra cosa es que algunas groserías empiezan con ese ja, entonces ese ja que utilizamos en el español no suena así. Por eso no es Mateo Alejandro, sino es Mateo Alejandro. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen preguntas, cuestionamientos, inquietudes, algo que decir, algo que no decir. ¿Nada? No, profe. Ok. No, pues ahora aquí están llamando los jefes. Bueno, chicos, señoritas, reúnanse. Yo les recomiendo que hagan el taller ya mismo, ¿cierto? Con eso, pues mañana le queda libre. Y como pueden enviarlo en cualquier momento, hay plazo de largo, entonces si quieren ya lo terminan a las 3 de la mañana, lo pueden enviar a las 3:05. Entonces no hay problema porque la plataforma no se cierra. Yo les recomiendo que sea hoy, si tienen el tiempo, el espacio. Con eso, pues ya mañana pueden disfrutar sus vacaciones, ¿vale? Y pues nada, me queda por decirles simplemente que voy a parar aquí la grabación, perdón, y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que la pasen súper bien, que les dé muchos regalos, que en Reyes ojalá no se emborrachen mucho, feliz cumpleaños igualmente, ¿cierto? Felices Pascuas, bueno, todo lo que sea felicidad, espero que les vaya muy bien. Y nada, chicos, nos estaremos viendo la próxima semana, lunes o martes, o ya en febrero, y si Dios quiere, seguramente nos estaremos viendo en presencial. Entonces nos conoceremos, verán que no soy tan buena gente como aparento, ¿listo? Y ya también los conoceré de paso, porque normalmente los veo muy estáticos en estas clases, ¿no? Entonces veo mucho solo con las iniciales de sus nombres, y los otros veo, pues tienen sus fotos llamativas, ¿no? Entonces, así, pensando, mirando en lontananza y esas cuestiones, mirando a lo lejos, tómame una foto como si estuviera distraído y esas cuestiones, ¿ok? Muy bueno, entonces. Vale, chicos, señoritas, feliz fin de año y estamos pendientes. Mucho juicio. Disfrutan sus vacaciones. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, chao Camilo. Gracias, profe. Chao Hasta John. luego. Nos vemos Mateo. Chao Lady. Hasta luego. Chao Daniel. Hasta luego, profe. Chao Daniel. Juiciosos.